Muy bien, se va a proceder a realizar la solución de un problema propuesto para la utilización del análisis de varianza en la ingeniería en alimentos, el cual dice lo siguiente: con objeto de averiguar la estabilidad de la vitamina C en concentrado de jugo de naranja congelado reconstituido que se almacena en un refrigerador por un periodo de hasta una semana, 3 tipos de concentrado de jugo de naranja congelado se probaron utilizando 3 periodos diferentes de tiempo. Estos últimos se refieren al número de días que transcurren desde que el jugo de naranja se mezcla hasta que se somete a la prueba. Los resultados en miligramos de ácido ascórbico por litro se registraron de la siguiente manera. La tabla está construida en función de la marca y del tiempo: 0 días, 3 días, 7 días. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la hipótesis de que no existe diferencia en los contenidos de ácido ascórbico entre las diferentes marcas de concentrado de jugo de naranja. Y B, no existe diferencia de los concentrados de ácido debido a los diferentes periodos de tiempo. Muy bien, como ya se dijo anteriormente, se va a proceder a realizar el inciso A, en el cual nos pide que planteemos que el contenido de ácido ascórbico en las 3 marcas es igual. Es decir, no existe diferencia en el contenido dependiendo de las marcas. Como saben, ANOVA se encarga de realizar el análisis multivariable de un experimento, en el cual es posible evaluar las medias y la varianza que puede tener el experimento, y es muy útil para el diseño de los mismos. Primeramente, se procede planteando una hipótesis. Lo primero que se hace es plantear una hipótesis nula, en la cual podemos decir que la media del contenido de ácido ascórbico para las 3 marcas es la misma. Ahora es necesario plantear una hipótesis alternativa, la cual será que al menos la media del contenido de ácido ascórbico, que es no representativo en este caso, de alguna de las 3 marcas, es diferente. Muy bien, proseguimos con el nivel de significancia y el cálculo de nuestro F crítico. El nivel de significancia que el problema nos plantea es de 0.01. Bueno, los grados de libertad para este caso es primeramente los grados del numerador. ¿Cómo se obtienen? Bueno, K-1, donde K es el número de parámetros que estamos analizando. En este caso son 3. Menos 1 serían 2. Para el caso siguiente de los grados de libertad del denominador serán n menos k, en donde n es el total de mediciones que tenemos. En este caso, el total de mediciones son 36. Por lo tanto, nuestros grados de libertad del denominador serán 36 menos 3 igual a 33. Muy bien, para facilitar el cálculo de F crítico sin tener que utilizar la tabla F de Fisher, Excel nos proporciona una función llamada this.f.invert, en donde solo es necesario agregar el nivel de significancia, los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, y con ello nos dará el valor de F crítico. Vamos a intentarlo y después les enseñamos cómo realizar la búsqueda de F crítico en las tablas de F de Fisher.
aquí se puede observar el nivel de F crítico. Ahora procederemos a enseñarles cómo se realiza la búsqueda en las tablas. Muy bien, aquí se puede observar las tablas de distribución de F de Fisher. Primeramente, tenemos que tomar en cuenta que las tablas nos dicen que a 1% de significancia, el valor de F se encuentra en negritas. N1 son los grados de libertad. Muy bien, vamos a proceder. En este caso teníamos para N1, que son los grados de libertad del numerador, teníamos que eran 2. Para el caso del denominador eran 33. Entonces nos ponemos en la columna 2 y bajamos hasta N2 igual a 33. Bueno, en el caso de esta tabla no se encuentra el valor de 33, pero sí se puede calcular utilizando los valores de 34 y 32. Este de aquí, 5.29 y 5.34. ¿Cómo? Haciendo el promedio de los dos. Pasemos a Excel para enseñárselos. Muy bien, aquí tenemos anotados los valores de 32 y 34 para los grados de libertad en el denominador. Pasamos a hacer la media de los dos, o sea, un promedio. Y aquí está, 5.315 comparado con el valor de F crítico que nos da Excel. Con esto ya podemos conocer el valor de F crítico. En nuestro caso utilizaremos el valor de F crítico que es obtenido en Excel, debido a su exactitud. Aquí se puede observar cómo está construida una gráfica de distribución de Fisher. La línea verde será nuestro límite de F crítico, con un valor de 5.31. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a partir de aquí, todo lo que esté enfrente de, o en este caso marcado con azul, es el área de rechazo, mientras que el área sin colorear o de color blanco, o antes del valor de F crítico, es el área de aceptación. Muy bien, vamos a pasar al cálculo del estadístico de prueba. Para el cálculo del estadístico de prueba es necesario rellenar esta tabla, también conocida como tabla de ANOVA. Vamos a proceder primeramente con X. X es la suma de todos los datos en cada una de las columnas. Utilizando la función suma, seleccionamos todos los datos de cada columna. Esto se va a realizar para las 3 columnas. NC es el número de datos por columna. Para esto vamos a utilizar la función contar. X cuadrado es la suma de los cuadrados de cada uno de los datos en las columnas. Para esto, y para simplificarlo, se utilizará la función suma.cuadrados. Muy bien. TC al cuadrado entre NC es la sumatoria de X elevado al cuadrado dividido entre el número de datos por columna. Para elevar al cuadrado utilizaremos la función potencia. Seleccionamos a X a la columna y agregamos la potencia que queremos. En este caso será 2. Y lo dividimos
entre NC. Esto se realiza para cada una de las columnas. En la parte de totales vamos a utilizar la suma de cada una de las filas. Muy bien, ya quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para el cálculo del estadístico de prueba nos piden calcular SST total. ¿Cómo se calcula? Bueno, la fórmula nos dice que SST es igual a la suma de los cuadrados menos la suma de x al cuadrado esto dividido entre el total de datos. Para el caso de SST se va a realizar con la sumatoria de TC al cuadrado entre NC menos igual la sumatoria de X al cuadrado. Para el caso de SSE, este será la sustracción de SS total menos SST. Para el cálculo del estadístico de prueba, se utilizará la siguiente fórmula. Será primeramente SST entre K menos 1 y eso dividido entre SSE entre N menos K. Y aquí obtenemos nuestro estadístico de prueba. Vamos a la gráfica de distribución de Fisher. Con rojo está marcado nuestro F estadístico, que en este caso vale 1.09. Aquí se puede observar que está dentro del área de aceptación. Muy bien, vamos a crear una regla de decisión que nos va a ayudar a recordar lo que hemos estado hablando anteriormente y nos va a ayudar a poder partir a la conclusión. Para este caso, vamos a plantear que la regla de decisión será la siguiente. A nivel de significancia de 0.01 y K-1, N-K grados de libertad, la hipótesis nula se acepta si F estadístico no sobrepasa el valor crítico. Contrario a ello, se rechazará la hipótesis nula. Muy bien, por último vamos a realizar una conclusión. Como se puede observar en nuestra gráfica de distribución de Fisher, nuestro estadístico de prueba no sobrepasa el valor de nuestra F crítica. Por tanto, podemos decir que la hipótesis nula que habíamos planteado se acepta. Por lo tanto, como conclusión podríamos llegar a lo siguiente. A nivel de significancia de 0.01 y 2,33 grados de libertad, la hipótesis nula se acepta, ya que no sobrepasa el valor de F crítico. Por lo tanto, es posible decir que no hay variación en el contenido de ácido ascórbico en las diferentes marcas. Y con esto concluimos la solución del problema, más exactamente del inciso A. Procedemos a utilizar las funciones de Excel en el análisis de datos para resolver el inciso B.
Para el inciso B nos pide que no exista diferencia en los contenidos de ácido ascórbico debido a los diferentes periodos de tiempo, por lo que ahora agruparemos nuestros datos de acuerdo a los días y no a las marcas. De igual manera que en el inciso A se realizarán los correspondientes cálculos, que son el cálculo de la X, de NC, de X al cuadrado, de TC al cuadrado entre NC y sus correspondientes sumatorias. También procederemos a hacer el planteamiento de la hipótesis. Se utilizará el nivel de significancia para el cálculo de la F crítica. También se realizará a cabo el cálculo de estadístico de prueba. Se tomará una regla de decisión para llegar a una conclusión. Como se dijo anteriormente, este inciso se resuelve de igual manera que en el inciso A, por un método analítico. Pero ahora nosotros resolveremos este inciso utilizando las funciones y los comandos de Excel. Primeramente buscaremos en los comandos los datos. Buscaremos la sección análisis y presionaremos el botón análisis de datos. Ahora nos abre esta ventana en la cual hay diferentes funciones para el análisis de datos. Para el inciso B se utilizará el análisis de varianza de un solo factor, ya que el inciso B corresponde a un solo factor. Ahora nos abre otra ventana en la cual nos pide que metamos un rango de entrada. Por este caso seleccionaremos desde día 0, día 3 y día 7 junto con todos sus datos. Le pediremos que nos imprima los rótulos en la primera fila. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos, números o letras que estén en la primera fila serán los títulos para los datos que obtengamos en nuestra tabla. También nos pide que insertemos un alfa, que es nuestro nivel de significancia. Y recordemos que nuestro nivel de significancia es de 0.01. Nos pide las opciones de salida. Esto quiere decir que nuestra tabla saldrá impresa en un rango de salida que se le marque en la hoja. También puede que sea en una hoja nueva. Nos la imprimirá en una hoja nueva o en un libro nuevo. Nosotros le pedimos que sea en una hoja nueva. Vamos y nos manda dos tablas. Y como se mencionó anteriormente, nos iba a marcar los grupos, que son el día 0, el día 3 y el día 7. La cuenta, es decir, el número de datos que tiene, son 12. La suma de todos los datos, sus promedios y las varianzas. Para la segunda tabla nos dice que es el análisis de varianza, en la cual nos marca los orígenes de las variaciones, la suma de los cuadrados, los grados de libertad, nuestros promedios de los cuadrados, nuestra F y la probabilidad y un valor crítico para F. Así como también nos marca el total de la suma de los cuadrados y los grados de libertad. Nótese que estos mismos datos son los mismos para el método analítico para el cual se resolvió el inciso B. Nuestra F crítica es de 5.31. Nuestra hoja 4, la que nos imprimió los datos, nos dice que nuestra F crítica es 5.31, es decir, es lo mismo. Nuestra F también es la misma, 12.28. Por lo cual llegaremos a la misma regla de decisión, la cual nos dice que a nivel de significancia de 0.01 y K menos 1, N menos K grados de libertad, la hipótesis nula se acepta si no se pasa del valor de F crítico, contrario a ello se rechaza. Por lo cual llegamos a la conclusión de que al nivel de significancia de 0.01 y 2,33 grados de libertad
la hipótesis nula se rechaza, debido a que sobrepasa el valor de F crítico. Por lo tanto, si hay una variación de ácido ascórbico con el tiempo. Como podemos ver, el método analítico es el mismo utilizando los comandos y las funciones de Excel.